En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. ¿Se han dado cuenta, hermanos, cuántas veces en la Sagrada Escritura le pedimos a Dios, o le piden quienes están orando ahí, dame fuerza, dame luz? Ahora en nuestra oración estábamos haciendo exactamente lo mismo, pidiéndole al Señor fuerza. ¿Por qué? Porque somos obedientes a lo que nos dijo Jesucristo. Jesucristo nos dice, oren y estén despiertos. Y en el Evangelio de Lucas leemos algo impresionante. Oren para que puedan resistir todo lo que está por venir. Tarea, hay que encontrar ese texto en Lucas. Hay que encontrarlo. No es tan rápido. Tal vez le toca hacer la tarea después. Pero ahí está en San Lucas. Oren para que puedan resistir todo lo que está por venir y estén de pie cuando venga el Hijo del Hombre. O sea que Jesús nos está advirtiendo, ¿cierto?, que necesitamos fortaleza, que hay combate, que se necesita resistencia. En otro lugar nos dice, con su perseverancia ustedes van a salvar sus almas. O sea que necesitamos esa fuerza. ¿Por qué uno necesita fuerza? Porque hay combate. ¿Contra qué combatimos? Lea por favor Efesios capítulo 6. Al final, el apóstol San Pablo nos dice contra qué combatimos. Nos dice, nuestro combate no es contra la carne o la sangre, es contra el espíritu del mal. Y el espíritu del mal es perseverante en su ataque. Si el espíritu del mal es perseverante en el ataque, la única posibilidad nuestra es ser perseverantes en la defensa. Si tú tienes un enemigo que es perseverante en el ataque, tu única esperanza es ser perseverante en la defensa. Si el ataque va a durar una hora, en una hora tú resistes. Pero si el ataque va a durar una semana, necesitas pensar, necesito una semana de defensa. Por eso necesitamos fortaleza. Jesús nos advierte también en el momento de Getsemaní. Dice, el espíritu es animoso, ¿cierto? El espíritu se entusiasma, es animoso. Pero nos dice Jesús, cuidado porque la carne es débil. ¿Y cómo es eso de la carne es débil? Quiere decir que a veces uno busca la comodidad, a veces uno es cobarde ante el sufrimiento, a veces uno se cansa de luchar solo. Una amiga, gran católica ella, defensora de la vida, mujer provida, soltera en este momento, abogada de profesión, está rodeada por todas partes de gente que dice hay que legalizar el aborto, hay que ampliar el aborto, vamos con la eutanasia, vamos con el matrimonio gay, porque esta lucha es en todos los países, en todas partes. Y esta mujer se mantiene firme en su postura. Todo el que le habla de ese tema de aborto o de lo que sea, ella es firme, es clara.
Pero fíjate lo que me escribe el día de hoy precisamente, lo estaba viendo hace un rato. Hoy precisamente me escribe ella y me dice, y es que ellos, o sea los enemigos de la fe, y es que ellos no se van a cansar, es que no se cansan de repetir siempre lo mismo, siempre con las mismas mentiras, siempre con lo mismo. Yo no me acuerdo, por ejemplo, el caso mío, yo no me acuerdo cuántas veces he tenido que responder al argumento estúpido de que en el caso de violación se permita aborto. En mi país, para desgracia de los colombianos, para vergüenza de las instituciones que tenemos, está aprobado el aborto en caso de violación, que siempre empiezan por los casos extremos y luego van ampliando, ¿no? La ley de la cuña, ¿no? Metes un pedacito y luego vas ampliando. Yo no sé cuántas veces he dicho en todos los tonos posibles, ¿por qué vamos a castigar al que no tiene culpa? Si lo que quieres es pena de muerte, porque el aborto es pena de muerte, ¿no? El aborto es pena de muerte. Si lo que quieres es pena de muerte, si necesitas que haya pena de muerte por el crimen de la violación, tendrías que aplicárselo al violador. Ese fue el que cometió el crimen. El bebé no violó a la mamá. ¿Cuántas veces he tenido que decir eso? Por eso mi amiga me dice, y es que ellos no se van a cansar, es que no se cansan de repetir lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ataque es perseverante. Los lemas estúpidos que se repiten y que a veces tienen demasiado poder en nuestra juventud. Por ejemplo, ahora hay un lema tonto, un eslogan tonto que se repite para toda la cuestión de género, que llaman ellos la cuestión homosexual. El lema es amor es amor, amor es amor, amor es amor, love is love, love is love. Y eso te lo repiten a ver si te cansas, a ver si te atontas, a ver si te dejas engañar. Y entonces yo siempre respondo, un momentico, pero es que con el lema amor es amor se puede justificar cualquier cosa. Con el lema amor es amor justificas el adulterio también. Amor es amor, como dice una canción cínica por allá de mi país. Yo qué culpa, dice el cantante, una canción vulgar, pero en una parte dice, y yo qué culpa si tengo tanto amor. Como quien dice, me sobra amor para más de una. Ese también está diciendo amor es amor. Ese también está diciendo eso. O sea que con amor es amor tú justificas pederastia. Con amor es amor tú justificas adulterio. Con amor es amor tú justificas poligamia. Tú justificas lo que quieras. ¿Cuántas veces ha tocado repetir eso? ¿Cuántas veces? Muchísimas. Y preguntaba a mi amiga el día de hoy, ¿y es que ellos no se cansan? Pues parece que no se cansan. Y el peligro entonces es que nos cansemos nosotros, porque ellos no se van a cansar. ¿Cuándo se logró, para desgracia de mi país, sello de sangre maldita en mi país? Porque son muertes de inocentes. ¿Cuándo se logró eso? Yo no sé si era la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima vez que volvían a meter el proyecto de legalización del aborto, porque así son ellos. Si no lo logro con este presidente, vamos con el otro. Si no se logra con este Congreso, con este Parlamento, vamos con el otro, vamos con el otro, vamos con el otro. A la quinta, a la sexta, logran lo que quieren. Entonces uno se da cuenta que el gran peligro es cansarse. El gran peligro es cansarse. Y esto pasa en lo chiquito y pasa en lo grande. Yo conocí, que este caso me parece tan vergonzoso, tan doloroso, conocí el caso de una señora, oiga, con la cara de la tristeza, su rostro era la tristeza misma. Me pongo a hablar con esta señora, finalmente me da la causa de su tristeza, la infidelidad del marido, del esposo.
Por supuesto le da a uno pesar eso. Y le digo, ¿y usted qué ha hecho? No, pues padre, yo intenté luchar, yo le he dicho de muchas maneras, pero eso ya él no va a cansar, ya eso se queda así. Es decir, se cansó de pelear. Entonces más o menos el acuerdo que tienen con el esposo es que por lo menos no sea humillante. O sea, él sigue teniendo otras mujeres, pero por lo menos que no se muestre, que no se exhiba, como decimos en mi país, que no se la restriegue en la cara. Pero ella sabe que él sigue faltando. ¿Qué quiere decir? Que esa persona se cansó. Y ese es el peligro, que uno se canse. Los sacerdotes hemos oído muchos testimonios así, y uno mismo como sacerdote también es humano y también sufre. ¿Qué? La persona que lucha contra un determinado pecado. Caso típico: muchacho adicto a la pornografía desde los 13, 12 o 13 años de edad. Por supuesto, la pornografía le ha llenado la cabeza, la pornografía le ha llevado a mirar a la mujer como un objeto sexual simplemente. La pornografía le ha causado un daño terrible, terrible. Padre, yo he tratado de dejar esto muchas veces. Yo ya no peleo más. ¿Ve? ¿Qué le pasó? Se cansó. Pero hay un caso más grave. ¿Usted cree que el tema termina en que la persona se cansa? No. Después de que la persona se cansa de luchar, después de que la persona ya admite al pecado en su vida, como decía un predicador protestante, que es como criar cerdos en la sala de tu casa. Eso es admitir el pecado en tu vida, criar cerdos en la sala de tu casa. Una vez que ya la persona se rinde porque ya está cansada, porque ya no quiere pelear más, porque ya no tiene más fuerzas, empieza a criar cerdos en la sala. Pero entonces, aunque ya no estés luchando, de todas maneras hay una voz en tu conciencia que te dice que estás haciendo el mal. Entonces la persona, como ya no es capaz de seguir esa voz porque está muy cansada, entonces la persona lo que hace es asfixiar, estrangular esa voz. Y la manera de estrangular la voz de la conciencia se llama cinismo. El cinismo, ¿qué es? Es el esfuerzo por ahogar la voz de la conciencia, porque ya que no fui capaz de obedecerla, tengo que estrangularla. Me cae bien esta señora que está tomando apuntes. Definición de cinismo: cinismo es el intento de estrangular la conciencia a la que no fui capaz de obedecer. Por eso, después de pelear mucho con un pecado y de no poder vencerlo, después de pelear mucho con un remordimiento y no poder vencerlo, la persona entra en un breve periodo en el que dice: ya ese pecado se queda conmigo. Esa es la manera como plantea las cosas un psicoanalista que ha tenido mucho impacto en algunos autores católicos. Ese psicoanalista se llama Carl Jung, J-U-N-G. La perspectiva terapéutica de Carl Jung supone que tú integres tus demonios a tu vida. El hermano que estaba dirigiéndonos la oración, Dios te bendiga, estaba con fuerza, como me gusta, estaba proclamando el señorío de Jesucristo y estaba proclamando que tiene que salir de nuestra vida lo que sea pecado, lo que sea derrota, lo que sea demonio, tiene que salir de nuestra vida. Amén. Amén. Dele el aplauso a Jesús, dele el aplauso. Pero entonces, la perspectiva de estos superintelectuales es que más bien tú debes acomodar la parte oscura de tu ser, tienes que acomodarla para que exista en tu vida.
Es decir, tienes que arrendarle, ¿cuál arrendarle? Cederle una habitación a Satanás ahí en tu casa. Esa es la perspectiva, dicho de una manera cruda. Usted sabe cómo predico yo, de una manera cruda. De una manera cruda, lo que quiere Carl Jung es eso, que tú le cedas una habitación de tu casa a Satanás, que tú convivas con tus demonios, que tú aprendas a vivir con tus demonios. Entonces, por un breve tiempo, lo que hace la persona es cederle espacio al demonio, pero esa etapa dura muy poco, porque los gruñidos del demonio son demasiado fastidiosos para el oído. Entonces se pasa a la siguiente fase, muy rápidamente se pasa a la siguiente fase, que es cinismo. ¿Y el cinismo qué es? El intento de asfixiar, de estrangular la voz de la conciencia. Es decir, para la persona que por ejemplo ha cometido un aborto, el padre Samuel, no sé si ustedes conocen un padre Samuel que anda por ahí, padre muy activo. El padre Samuel y todo sacerdote nos hemos encontrado con que las personas cuando se van a confesar de un aborto, a veces ya lo han confesado. Y uno le pregunta, ¿usted ya ha confesado este aborto? Y la mujer dice, lo he confesado muchas veces, pero no logro quitarme ese dolor, y vuelve a llorar la persona porque la herida está abierta. Entonces, ¿qué demuestra eso? Eso demuestra que hay un arrepentimiento, que hay un remordimiento muy fuerte, que requiere muchas veces ayuda psicológica. Gracias a Dios, hay proyectos muy bonitos en parte de la Iglesia Católica para ayudar a sanar el corazón de las mujeres que han llegado al extremo del aborto. Porque no se trata de hundir a la mujer, por favor entendámonos. Pero ¿a qué voy con esto? A que la persona que está cansada del remordimiento, la persona que está cansada de luchar contra el pecado, por ejemplo, piense usted la persona que tiene una tendencia homosexual fuerte y ha estado luchando contra eso, pero por otra parte su cabecita, su mente, su corazón le siguen haciendo fantasías. Por ejemplo, la mujer lesbiana, si yo tuviera esta relación ideal, perfecta, amorosa, tierna, excitante, y esa idea se apodera de la persona, esa idea es como un ídolo, pero un ídolo que está en la cabeza de esa lesbiana, que está ahí dándole vueltas y vueltas y diciéndole, si tú tuvieras esto, si tuvieras esto, que es lo mismo que pasa con cualquier otro pecado, lo mismo que pasa con cualquier otra situación. El pederasta tiene lo mismo, fantasías permanentes en su cabeza. Y así en cada pecado. El que tiene un afán de venganza, ¿cómo es? Imagina en su cabeza el momento en el que lo voy a estrangular, y lo voy ahí en ese momento, y cuando saque su lengua, la persona imagina. Y el que sufre de la gula, ¿qué se imagina? Todo lo que no puede comer. Ay, ese chicharroncito delicioso. ¿Qué le sucede a toda persona a la que le prohíben el dulce? Que de inmediato empieza, ay, Dios mío, delicioso, chorreando esa crema. Siempre la imaginación va a ser un elemento duro de combate. Entonces la persona que lleva tiempo luchando contra su pecado, pecado de gula, pecado de sexo, pecado de venganza, pecado de orgullo, la persona que lleva tiempo luchando y luchando, pero no logra victoria y se cansa, llega un momento en el que dice, ya no voy a pelear más. Como quien dice, ya me dejo llevar, ya me voy a dejar llevar. Marca su teléfono, su mini teléfono celular. ¿Sí? ¿En qué se le puede servir, señor? Por favor, un pedido doble de chicharrones. O sea, ya se rindió. Y llegan las cajas de esos chicharrones chorreando colesterol. ¿Y qué hace la persona?
llega el momento en el que se vuelve cínica. ¿El cinismo qué es? Yo no sé si ustedes han oído hablar de una mujer morenita ella llamada Oprah, famosa presentadora de televisión en los Estados Unidos. Oprah. La famosa Oprah, dicen que es la mujer mediática más famosa de Estados Unidos. La famosa Oprah, en uno de sus programas no tuvo mejor idea que decir: las mujeres deberían sentirse orgullosas de sus abortos. La mujer más popular en la televisión norteamericana, gracias a Dios no en la televisión panameña, por lo que veo por las caras aquí. La mujer más famosa en la televisión norteamericana, la tal Oprah, eso se escribe con una H al final. La señora esa, invitando a las mujeres: siéntanse orgullosas del aborto que han hecho. ¿Qué es sentirse orgulloso de un aborto? Es caer en el cinismo. Es decir, para sellar mi conciencia y para que nunca más mi conciencia me vuelva a reprochar, entonces yo voy a decir: I am very proud of my abortion. Me siento muy orgulloso. Ese es el origen del Día del Orgullo. Las famosas marchas esas del Día del Orgullo, donde salen todas las banderas arcoíris y donde salen a hacerle propaganda. ¿Eso de dónde salió esa idea? Ese gay pride, ¿de dónde salió? De esto que estamos hablando. Millones de personas, después de cansarse de luchar, dicen: ya no peleo más. Simplemente yo soy así, simplemente me siento orgulloso de lo que soy. Miren, esto soy, me siento orgulloso. Eso se llama cinismo. O sea que el camino completo, ¿cuál es? El camino completo es este: combate, fracaso, cansancio, combate, fracaso, cansancio, derrota definitiva, y de ahí cinismo. Esa es la escalera que va hacia las tinieblas. Se la repito: combate, pero en ese combate hay fracasos, pongámoslo en plural. Combate, fracasos. Después, ¿qué seguía? Cansancio de tanto fracasar, porque no logro desprenderme del vicio, del alcohol, de la pornografía, de lo que sea. Y de ahí, ¿qué sigue? Derrota. La persona ya se rindió. Vamos a cambiar la palabra derrota y vamos a presentarlo como cuando un ejército se rinde. Entonces, ¿eso cómo se llama cuando el ejército ya se rinde? ¿Cómo se llama? Rendición. Yo creo que es mejor la palabra rendición. Gracias, señorita. Entonces, mire cómo nos está quedando bonito ese cuadro para que entendamos. Esta es la primera parte de la predicación. La predicación tiene dos partecitas. Ya estamos terminando la primera. Es que la primera es para que veamos la escalera hacia abajo. Y luego vamos a ver cómo Dios, a pesar de eso, tiene una escalera hacia arriba. Y esa es la escalera de los santos. Para allá vamos. Entonces, la escalera hacia abajo, ¿cómo va? Son 5 palabras. Ayúdeme usted, por favor. La primera, ¿cuál era? Combate. La segunda, los fracasos en plural, como la señora esa. Ya le pillé que tenía otra novia, ya le pillé que tenía otra mujer, ya le pillé no sé cuánto, ya no hay nada que hacer. Entonces, después de los fracasos, ¿qué viene? Cansancio. Ya me cansé porque él no va a cambiar. Ya me cansé porque siempre termino otra vez drogándome. Ya me cansé porque soy mujer y sigo deseando a las mujeres. Ya me cansé. Cuando ya la persona dice ya me cansé, está al borde de llegar al cuarto punto, que se llama rendición. Ya la persona se rinde y dice: no, ya yo soy así. Ya yo soy un borracho, ya yo soy un marihuanero, ya yo soy una lesbiana, ya me quedé así. Uno de los grandes asesinos de mi país fue el llamado Mono Jojoy, que fue el jefe militar de las FARC durante mucho tiempo. Y él estaba convencido: yo voy a morir matando, yo ya me quedo así.
Yo creo que no alcanzo a llegar a los 40 de edad. Eso se llama rendirse. Y después de la rendición, ¿qué viene? Diga duro, usted que hablaba duro. Cinismo. Entonces entendamos que este es el camino por el que una sociedad se hunde. Este es el camino por el que una familia se hunde. Este es el camino por el que una vida se hunde. Pero no nos vamos a quedar aquí, por supuesto, porque tenemos fe en ese Señor Jesús, que es capaz de sacar del sepulcro al que está muerto. Amén. Entonces mire usted, el camino que va la cuesta abajo tiene 5 pasos. Combate, eso nos toca a todos. Fracasos, yo creo que muchos hemos tenido varios fracasos. Vamos a ver en qué momento la cosa mejora, ¿no? Combate, fracasos. Tercero, ¿qué era? Cansancio. Oye, yo creo que muchos hemos llegado también al cansancio, hasta ahí estamos iguales. Peligroso, esta charla está peligrosa, porque ya hemos visto que 3 pasos prácticamente los tenemos todos. El que batalla con su orgullo, el que batalla con la codicia, el que batalla con la venganza, el que batalla con su sexualidad. Usted oye la historia, por ejemplo, de un pederasta, y usted se da cuenta que la persona luchó años y años. Finalmente se cansó y dijo, no, realmente lo que a mí me excita son los niños, son las niñas. Entonces ya se cansó. Pero a ver cómo era. Combate, fracasos, cansancio, rendición. Ahí es donde está el problema. Es exactamente ahí donde está el problema. El problema está en que uno se rinde. Entonces la diferencia entre una persona que llamamos santo y una persona que la vemos hundirse, porque después de la rendición, ¿cuál es la que viene? Número 5. Cinismo, que es cuando uno dice, I'm very proud, I am very, very proud of what I am. Soy supremamente orgulloso, me siento muy orgulloso de lo que yo soy. Y eso está pasando por todas partes. Porque ustedes no crean que el tema es únicamente homosexualismo, el tema es transgénero, el tema es poliamorismo. Entonces están saliendo de sus cuevas y cavernas, están saliendo todos ellos. Así, por ejemplo, después de vivir mucho tiempo de una manera entre comillas oculta, porque eso se sabía, en el norte de Brasil nos encontramos con un hombre que vivía con 2 mujeres. Entonces ya cuando vio que el ambiente estaba así como mejor, entonces él salió. Por eso dicen salir del armario, ¿no? O salir del closet. Entonces él salió, o sea, lo que está saliendo del closet no es solamente el homosexualismo y el transexualismo. Lo que está saliendo es de todo. Entonces él salió con sus 2 esposas, él salió del closet con sus 2 esposas, a decir esto también es amor, porque acuérdese que amor es amor, y si amor es amor todo se vale. Entonces van saliendo todas esas relaciones, van saliendo los intercambios de parejas, y ya muy pronto están saliendo también los pederastas. Así, por ejemplo, en este mes pasado se aprobó en Francia una ley que dice que mientras no se demuestre violencia, se puede tener sexo a cualquier edad. Imagínate lo difícil que es para una niña de 9, de 8 años demostrar que hubo violencia, cuando muchas veces se necesita un equipo de psicólogos muy entrenados para lograr que un niño o que una niña hable del abuso que ha tenido. O sea que la gran Francia, de la que está tan orgulloso Emmanuel Macron, que considera que Francia es prácticamente el centro y ombligo de la galaxia, sino del universo, pues la gran Francia de Emmanuel Macron está aprobando ese tipo de ley. Ya no se necesita, ya no hay límite de edad para el sexo. Quiere decir que ya muy pronto tendremos la marcha del orgullo pederasta. O sea que el camino va ahí. Es para que nos demos cuenta en qué mundo estamos viviendo, mis hermanos. ¿En qué mundo estamos viviendo?
Pero ¿era distinto el mundo que le tocó a San Pablo? No. Ni en lo sexual, ni en los narcóticos, ni en las filosofías, ni en nada, ni en la confusión, ni en la codicia. No, no hay diferencia. Es necesario que entendamos, mis hermanos, que desde el principio el Evangelio se ha abierto paso en medio de un mundo adverso. Lo nuestro, como cristianos, lo nuestro es el combate, y el combate duro. Necesitamos sentirnos y sabernos y vivir como personas entrenadas para el combate. Y entrenen a sus hijos y entrenen a sus nietos para el combate. Porque muchos papás creen que no, simplemente, no, Panamá, aquí se sabe que todo el mundo es católico. Se sabe. Ya no se sabe nada, de Panamá ya no se sabe nada. La guerra que hay contra el catolicismo, contra la presencia católica en este país y en otros es terrible. Aquí la vecina, Costa Rica, también está siendo golpeada de una manera brutal. Por una parte las sectas, por otra parte la santería, las supersticiones y la magia, por otra parte la invasión de la nueva era y por otra parte el secularismo, por no hablar del socialismo y el comunismo ateos que también están ahí. Entonces, panameño católico que se respete tiene que saber en qué mundo está y tiene que saber si acabaron los tiempos fáciles, si es que los hubo, que yo creo que nunca han sido fáciles. ¿Cómo terminó el discurso de Pedro en Pentecostés? Yo con esa pregunta he rajado a mucha gente. Porque usted recuerda cómo fue Pentecostés, ¿no? Usted recuerda que los apóstoles cantaban, alababan a Dios, hubo don de lenguas, hubo profecía, hubo milagros, hubo de todo. Pero ¿cómo termina el discurso de Pedro en Pentecostés? Para que usted se dé cuenta. Mire lo que nos dice Pedro al final de su discurso en Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice Pedro: escapen de esta generación perversa. ¿Cómo describe el mundo el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1? ¿Cómo describe el mundo? Lo describe como un pozo de vicios en el cual no solamente se comete el pecado, sino que se elogia al que comete el pecado. ¿Y qué es elogiar al que comete el pecado? ¿Eso cómo se llama? Cinismo. Qué bueno que usted se sentó ahí, gracias a Dios. Eso se llama cinismo. O sea que ya Pablo nos está hablando en Romanos capítulo 1, nos está hablando del cinismo. Pero bueno, a ver, ¿dónde empieza la diferencia? Porque este camino, que es un camino que va al abismo, dice el Salmo, son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Ese es un camino que va al abismo. Tiene que haber una esperanza, y la hay. ¿Dónde empieza la esperanza? Mira, la esperanza empieza, vamos a volver otra vez. Combate, todos tenemos combate. Fracasos, yo creo que todos hemos conocido fracasos. Cansancio, yo creo que todos hemos sentido cansancio. Como mi amiga aquella que dice, y es que ellos no se cansan, hola. Cuarto paso. Ahí es donde entra la diferencia. Ahí es donde llega la diferencia. O sea que en el camino de la vida, todos, hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, viciosos, no viciosos, casados, solteros, sacerdotes, laicos, todos vamos siempre por el mismo camino. Combate, todos nos vamos por ahí. ¿Qué más? Fracasos, todos vamos por ahí. Fracasos, todos conocemos el fracaso.
Cansancio, todos vamos por ahí, todos conocemos el cansancio. No, ahí es donde entra la diferencia. O sea que el camino que se llama el camino de la vida, hay un momento en el que se divide. Y hay una flecha que dice, rendición. Y mucha gente se rinde, dice, ya no peleo más, ya sé que me casé con un infiel, ya sé que necesito mi dosis de marihuana, ya sé que finalmente soy un pederasta, empiecen a mandarme niños. Hay gente que se rinde, ya sé que soy lesbiana, tengo que encontrar la mujer perfecta. Hay gente que se rinde, pero hay otra flecha. Hay una flecha que dice rendición. Y esa otra flecha, no le pongamos nombre todavía. Empecemos a ver quiénes tomaron el camino. La otra flecha. Que ese puede ser el título de esta predicación. La otra flecha. La otra dirección. El otro camino. Porque reconozcamos que muchas personas, acuérdate que uno va por el camino, no todos vamos ahí, todos vamos en combate, todos experimentamos fracasos, todos conocemos el cansancio, todos. De pronto llega un momento en el que dice hacia la izquierda, rendirse, y mucha gente sigue hacia la izquierda, mucha gente, que son los que dicen ya no peleo más, ya yo soy así. Como le decía una vez un esposo, un hombre machista, dominante, violento con la mujer, le decía, ¿de qué se queja? Usted me conoció así desde siempre, ¿de qué se queja? Como quien dice, no me pida que cambie. Entonces hay una flecha que dice rendición, pero hay otra flecha, y esa otra flecha no le vamos a poner el título todavía, pero vamos a recordar a algunas de las personas que tomaron esa otra flecha. ¿Sabes cómo llamamos a esas personas? Los llamamos los santos. Los santos son los que han tomado la otra flecha. Es decir, a pesar del cansancio, a pesar de los fracasos, esté concentrado por favor, porque si no, ¿qué hacemos? A pesar de los fracasos, a pesar de fracasos era el segundo, el tercero es cansancio. A pesar del combate, a pesar de los fracasos, a pesar del cansancio, no se rindieron, tomaron la otra flecha. ¿Qué dice la otra flecha? Todavía no hemos dicho lo que dice la otra flecha. Hay que mantener expectativa hasta el último momento. ¿Qué decía la otra flecha? Lo cierto es que los que han tomado el camino de la otra flecha se llaman los... ¿Se llaman los qué? Son los santos. ¿Qué es lo que hace a un santo? Entonces, ¿el santo tiene combate? Claro, como todo el mundo. ¿Tiene fracasos? Sí. Un momento. ¿Me está diciendo entonces usted que también el Señor Jesucristo conoció fracasos? Sí, claro. Claro que sí. Lo que pasa es que los fracasos no lo detuvieron. En alguna oportunidad Jesús les dice a los apóstoles, a mí ese pasaje me gusta porque me hace sentir tan cerca a nuestro Señor y yo me veo retratado en esos discípulos. Dice Jesús, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo? ¿Qué quiere decir eso? Que estaba cansado. Porque Jesús les dijo así con lenguaje metafórico, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Oiga, y estos empiezan a discutir, lo dice porque no trajimos suficientes provisiones. Y Jesús, según cuenta el texto del Evangelio, respiró profundo. Una vez, 2 veces,
3 veces. Pero con todo y la respirada profunda, les dijo: cuando yo multipliqué los 5 panes, ¿cuánta gente comió? 5,000, Señor. ¿Cuántas canastas sobraron? 12, Señor. Cuando repartí los 4 panes, ¿cuántas personas comieron? 4,000, Señor. ¿Cuántas canastas sobraron? 7, Señor. Entonces ustedes creen, pedazos de torpes, ustedes creen que el problema es de provisiones. ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? Bueno, por supuesto, él habló con más amor, ¿no? Con mucho más amor. Pero sí les dijo eso: ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? O sea que hasta nuestro Señor, nuestro divino y bendito Salvador, a quien sea la gloria, experimentó combate, experimentó fracasos y experimentó cansancio. Pero cuando llegó a la flecha que decía: ríndanse, ¿cuándo le llegó la flecha esa a él? Ay, ustedes son muy inteligentes, ustedes leen Biblia, no me hagan quedar mal. ¿Cuándo le llegó la flecha esa? Yo sé que hay alguna persona que va a decir la respuesta correcta, porque el Espíritu de Dios está aquí y ustedes leen Biblia. La flecha que lo invitaba a rendirse, ¿cuándo llegó? En el huerto. Gracias. Claro, la gran tentación en el huerto era rendirse, como quien dice: yo ya no sigo para la cruz, yo ya la cruz ya no. Como dicen los españoles: hasta ahí llego y me devuelvo. Con el problema de que en el camino de la vida uno no se puede volver. Entonces también a Cristo le llegó el momento de la flecha, y Jesús no tomó ese camino. El santo, la santa, cualquier santo, cualquier santa ha pasado por eso. Por eso los santos han conocido tentaciones, han conocido soledad, han conocido sequedad, han conocido ataque del demonio, han conocido incomprensión de la gente, han conocido persecución, han conocido tortura y sufrimiento. San Juan Bautista estaba en lo profundo de la cárcel del palacio de Herodes, estaba encadenado. San Juan Bautista, encadenado, le manda preguntar a Jesús: ¿eres tú el que tenía que venir, o tenemos que esperar a otro? Hay 2 maneras de entender esa pregunta de Juan, y ambas son muy bellas. Tal vez Juan mandó a hacer esa pregunta, mandó preguntar eso, quiero decir, porque Juan no quería que sus discípulos se quedaran más con él, que estaba ya a punto de morir. Él quería que sus discípulos, que eran lo último que le quedaba en esta tierra, se fueran con Cristo, aunque él se quedara solo. Es muy posible que esa fuera la razón. Pero hay otra explicación que también es posible, y es que en medio de su terrible dolor, él quería, aunque fuera una pequeña confirmación, de que ese Cristo, por el que había dado todo, era de verdad el Cristo. Qué nivel de dolor, qué nivel de sufrimiento. El apóstol San Pablo nos cuenta en la segunda carta a los Corintios, nos cuenta extensamente de sus propios sufrimientos. Nos cuenta cómo varias veces le dieron el castigo de los 40 azotes menos 1, el castigo de los 39 azotes. Como muchos de ustedes no conocen tal vez qué es el castigo de los 39 azotes, se lo voy a contar para que usted vea lo que sufrió San Pablo. Ese San Pablo que oímos en la misa, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, a los gálatas, a los romanos.
¿Sabes qué era el castigo de los 39 azotes? Mira, los maestros judíos habían determinado que una persona, un adulto, como muchos de los que estamos aquí, se puede morir de 40 azotes. ¿Y sabes por qué hablaban de morirse de 40 azotes? Porque es que los azotes eran con varas que te estallan la piel. O sea que te dan el azote y es tal el nivel de impacto con esas varas tipo bambú, tipo papiro, es tal el impacto que no solamente se acumula la sangre y te forma hematoma, sino que te revienta la piel. O sea que prácticamente con cada azote te hacen una llaga. Los rabinos habían determinado que con 40 golpes de esos, 40, una persona se puede morir. Entonces, cuando había que aplicar un castigo que fuera severo, pero sin matar a la persona, no se le debía dar 40, porque si se le daba 40 había el peligro de que se muriera. Esa era la creencia. O sea que 40 azotes eran para matar a una persona a golpes. ¿Y cuántos azotes daban entonces? 39. 39 significa: te vamos a golpear y te vamos a sacar sangre y vas a sufrir hasta llegar al borde de la muerte. Así te vamos a golpear. Ese es el castigo que te vamos a hacer. Cuando uno oye los 40 azotes menos uno, uno piensa tal vez como un cinturón de estos, ¿no? Que eso duele mucho, pero no se compara a lo que era un azote para ellos, porque el azote es con sangre. Es reventarte una vara en la espalda y que salpique sangre, y es hacerte 40 llagas de esas. ¿Cuántas veces le hicieron a San Pablo eso? Las cifras son inciertas, pero con absoluta seguridad por lo menos 4 veces le golpearon así. El problema es que te dan una golpiza de esas y supongamos que tú sobrevives, porque esa era la idea, que la persona no se muriera. Después de que tú has sobrevivido a eso, te agarran en otra parte y te dicen: te la vamos a volver a hacer. Y ya tú sabes lo que te va a pasar. Y eso se lo hicieron 4 veces. En una ciudad de paganos, los judíos escogieron otra manera. Decidieron que ya no había que azotarlo, porque los azotes estaban hechos para que sobreviviera. Dijeron: ahora sí vamos a matarlo. ¿Cómo mataban los judíos? A piedra, apedreando. Entonces lo agarraron a darle piedra, a reventarle la cabeza sobre todo. Si ustedes miran, los musulmanes siguen practicando la muerte por lapidación a piedra. A donde hay que tirarle las piedras es a la cabeza, a reventarle el cráneo. Se trata de matar a una persona. Efectivamente le lanzaron piedras, lo escalabraron, le reventaron tanto la cabeza que él quedó en un pozo de sangre. Cuando vieron que se quedaba quieto en un pozo de sangre, dejaron de tirarle piedra y dijeron: ya lo matamos, y se fueron. Pero él todavía no estaba muerto. Se levantó de su pozo de sangre, le ayudaron unos discípulos, y ¿saben qué hizo? Se fue a predicar al otro pueblo. Ahora dígame usted, ¿de qué está hecho ese señor? ¿De qué está hecho ese hombre? Esa gente que ama a Cristo. Esa gente que ama a Cristo. ¿Y hay gente así todavía? Claro. Conozcan ustedes el caso de una muchacha de nombre Lea. Esta es una chica nigeriana, cristiana, secuestrada por un grupo islámico radical llamado Boko Haram en Nigeria. Boko Haram secuestró decenas y decenas de estas jovencitas, pero las fueron liberando, y ya liberaron a todas menos a una.
esa única mujer que sigue presa en manos de musulmanes que no tienen ningún respeto ni por la mujer, ni mucho menos por el cristianismo, y que ella sabe lo que le pueden hacer, o no sabemos si ya se lo han hecho, que es humillarla y violarla y hacerle de todo. Esa mujer sigue presa, y Boko Haram ha dicho que hay una sola razón por la que no la liberan: porque ella insiste en que ella es de Cristo, porque ella insiste en que ella es cristiana. El día que ella dijera, bastaría que ella dijera, solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. Con que ella diga eso, puede volver a su casa, puede volver a sus amigos, se acaba el peligro de que la torturen o la violen, se acaba el peligro de que la maten. Solo tiene que decir esa frase: solo Alá es Dios y Mahoma su único profeta. Y jurar seguramente sobre el libro que ellos consideran santo, el Corán. Con que ella haga eso, que se hace en un minuto, queda libre. Y esta jovencita, que no tiene 20 años de edad, no ha dicho esas palabras. ¿Por qué no las ha dicho? Porque ella ama a Jesucristo, porque ella es de Cristo. Sí, dele el aplauso. Esa es la gente que merece el aplauso. Yo les digo una cosa, me considero a mí mismo como un misionero. He recorrido este continente desde Concepción, Chile, hasta Edmonton, en Canadá al norte, pasando muchas veces por Panamá, por supuesto. Y a veces la gente le dice a uno: tomémonos una foto, deme un abrazo, deme la bendición, y la gente lo aplaude a uno. Cuando yo he conocido las historias de estas personas, yo digo, ellos son los que merecen los aplausos. Nosotros aplaudimos a un cantante, a veces incluso un cantante del mundo, porque nos inspira cosas bonitas, porque nos hace mover el cuerpo con ritmo. Aplaudimos a un cantante católico porque hizo una alabanza preciosa. Aplaudimos a un predicador porque dijo una verdad profunda. Pero hay gente que está predicando con chorros de sangre, y hay gente que está cantando con ritmo de cadenas y de azotes. Esos son los que merecen los aplausos. Yo no. A ellos, apláudanlos a ellos. Ellos son los que merecen los aplausos. Una persona como yo, a veces la gente me dice: padre, su vida, mire, no les estoy inventando. Una semana atrás estaba en Paraguay, 2 semanas atrás estaba en Perú, 3 semanas atrás en Estados Unidos, la semana entrante voy para México, luego tengo que volver a Bolivia, luego tengo que ir. Sí, es un poco pesado, es un poco cansado, como dicen los mexicanos. Pero lo mío, lo que me puede pasar a mí, no se llama sufrimiento. Sufrimiento es lo que están haciendo ellos. Esos son los que están sufriendo. Lo que yo si acaso tengo, porque alguna vez me enferme en un viaje, porque alguna vez la gente sea un poco brusca con uno, nunca es el caso en Panamá. Eso lo mío no es sufrimiento. Lo que yo tengo son incomodidades de vez en cuando. Sufrimiento es lo que están pasando esos papás que han entregado a sus hijos. Sufrimiento es lo que han vivido en Irak. Sufrimiento es lo que están viviendo en Siria. Sufrimiento es lo que pasa en Pakistán. Sufrimiento es lo que pasa en Nigeria y en tantos otros sitios. Esos son sufrimientos. Lo que ustedes y yo vivimos no merece el nombre de sufrimiento. La única razón por la que nosotros no amamos más a Cristo es por culpa nuestra. Porque somos, por lo menos hablo por mí, somos demasiado mediocres y demasiado cómodos. Pero eso somos nosotros. Pero sí hay gente que ama a Jesús. Y sí hay gente como Juan el Bautista,
que es capaz en lo profundo de una cárcel y con cadenas en sus brazos es capaz de decir: ya váyanse con Jesús, váyanse con Él. Querían mucho a Juan el Bautista, sus discípulos, lo tenían por un santo y lo eran. Pero Juan el Bautista se da cuenta que ya no hay esperanza de que lo liberen. Efectivamente, días después lo decapitaron. ¿Qué hace Juan el Bautista? Se preocupa por ellos. Ya no se queden conmigo, quédense con el que es, quédense con el Mesías. Pero ¿cómo te vamos a dejar aquí? Ya que por lo menos nos permiten visitarte, ya que por lo menos nos permiten verte, maestro, rabí. Seguramente lo trataban como un rabí. Ya que por lo menos podemos verte, ¿por qué no nos permites por lo menos verte? Váyanse con Él. ¿Y qué va a pasar contigo? Estoy en manos de Dios. Váyanse con Él, váyanse con Jesús. Pero ¿y qué tal que ese no sea? Vayan y pregúntenle. Y ustedes saben lo que pasó, los discípulos de Juan fueron allá. Y entonces le preguntaron a Jesús: manda a preguntar, Juan, ¿eres tú el que tenía que venir o esperamos a otro? Y Jesús les dijo: cuéntenle a Juan lo que está pasando. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se levantan. Dichoso el que no se escandalice después de conocerme. ¿Qué ha pasado para que una persona como la Santísima Virgen María pueda permanecer de pie junto a la cruz? ¿Qué ha pasado para que un hombre como San José haya vivido en la pureza, el silencio y la obediencia toda su existencia en esta tierra? ¿Qué ha pasado para que Pablo escuche por cuarta vez: te vamos a golpear y te vamos a sacar sangre y te vamos a golpear hasta llevarte hasta el borde de la muerte? Tú vas a sentir que te estás muriendo, te la vamos a volver a hacer. Y este hombre otra vez dice: sigo con Cristo. ¿Qué ha pasado con esas personas? ¿Son ellos de otra raza, de otra galaxia? ¿Tienen otro código genético? ¿Se alimentan de otras cosas que nosotros? No. Le decía Dios a Santa Catalina de Siena: el sol era igual sol en aquella época y el agua era igual agua en aquella época. El tema no es ese. ¿Qué es lo que ha sucedido en ellos? La respuesta la encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Pablo hubo un momento en el que sintió que ya no podía más. Ya no podía más. No sabemos qué género de perturbación le llegaba. Él lo llama un emisario de Satanás. Es decir, encima de todas las persecuciones humanas estaba el ataque directo del demonio, según entendemos de ese pasaje. Como le pasaba al Padre Pío. Ustedes saben que el Padre Pío era atacado directamente por el demonio. Como le pasaba al santo cura de Ars, era atacado directamente por el demonio. Como les ha pasado a otros santos. A Rosa de Lima también le pasó, y a Catalina de Siena. Cuando Pablo sintió que ya no podía más, él se puso a rezar. Y se puso a rezar diciéndole a Dios: líbrame de esto, quítame esto. Y la respuesta de Dios fue: te basta mi gracia, en la debilidad se muestra perfecta mi fortaleza. Ahora ya sabemos qué es lo que dice el otro letrero, qué es lo que dice la otra flecha. Una flecha dice: rendirse, rendición. La otra flecha dice: gracia. Es la oración humilde,
es la oración confiada, es la oración que pone toda la esperanza en la gracia. Porque tú podrás, Señor, lo que yo no puedo. Yo no puedo perdonar, pero tú sí. Yo no puedo levantarme más, pero tú sí puedes levantarme otra vez. Yo ya no quiero luchar, pero es Dios el que da el querer y el obrar, dice San Pablo. Ese es el secreto de los santos. Que cuando te llegue esa flecha, y adivina quién es el que te mueve el cartelito de la flecha. ¿Quién será? El demonio. El demonio te mueve el cartelito. Ríndete, ríndete, rendición, rendirse. Cuando te aparezca el cartelito, así no veas al diablo, mejor que no lo veas. O yo no sé. Porque a veces en esas experiencias fuertes de lucha contra el demonio, la gente se adhiere mucho más a Cristo. Pero en todo caso, con experiencia mística o sin ella, con vista del demonio o sin ella, cuando veas el cartelito que dice rendición, rendición, afina tus ojos, levanta la mirada, contempla a Jesús como Esteban que levantó la mirada cuando lo estaban matando. Oye eso, cuando lo estaban matando, y a ese lo mataron también a piedra, hasta que le fracturaron el cráneo, lo mataron. Como Esteban levanta la mirada, y cuando veas a Jesús, meta de todos tus sueños, alegría suprema de tu alma, cuando lo veas allá, entonces le dices: solo tu gracia, solo tu gracia, solo tu gracia, Señor. Y en el momento en el que tú des el timonazo, para no seguir el camino de la rendición, sino para seguir el camino de la gracia, en el momento en el que des el timonazo para tomar el camino de la gracia, afina tu oído y vas a oír dos cosas. Vas a oír, tus oídos van a oír que crujen los dientes de la fiera infernal, porque siente que te pierde. Yo solamente una vez en mi vida he oído eso, en una oración fuerte de liberación. Se oía el crujir de las fauces del demonio, con rabia de perder a su presa. Pero vas a oír también lo que oyó San Ignacio de Antioquía, la suave voz del Padre Celestial que te dice: ven a mí. Eso se oye en la bifurcación, o como dice la gente, la Y, donde se divide el camino. Entonces, por el camino de la vida, repasemos, ¿no? Por el camino de la vida todos tenemos combates, todos tenemos fracasos, todos tenemos cansancio. Y uno va cansado, y de repente hay un letrerito que se mueve y que tiene colores alegres y que te invita, y ese letrerito dice: rendición, rendición, ya no vas a cambiar, ya no puedes hacerlo, ya no vas a cambiar, ya no vas a cambiar, ya no vas a cambiar. Ríndete, rendición. Cuando tú veas ese letrerito, para que se ilumine el otro letrero, tienes que hacerlo de Esteban: levanta tus ojos al cielo. Y levantando tus ojos, vendrá resplandor del corazón de Cristo resucitado. Y de ese corazón verás que hay otro letrero que dice: gracia, te basta mi gracia, gracia divina, regalo del amor de Dios. Y tú verás ese letrero, y entonces tú vas a decir: tomo ese camino, solo tu gracia, solo tu gracia,
solo tu gracia, Señor. Y tú tomas ese camino y no te dejas asustar de un crujir de dientes que suena, que viene del infierno, sino que solamente oyes, papá, tu papá Dios, que te dice, ven a mí. ¿Y qué sucede entonces? ¿Qué era lo que seguía por el camino de la rendición? El cinismo. ¿Y qué sigue por el camino de la gracia? Siguen tres cosas. La humildad, porque te das cuenta, esta victoria no es mía, esta victoria es de Él. Segundo, la victoria. Lo que antes no podías, ahora sí lo puedes. Y tercero, la gloria. La gloria para siempre con Él. Ese es el camino de los santos. Todos pasamos por combates, fracasos y cansancios. Pero cuando te muevan el letrerito, ya sabes lo que debes hacer. Y vas a decir, en el nombre de Jesús. Y vas a tomar el camino que es. Y oirás a lo lejos que protestan en el infierno. No importa. Tú sigues la voz del Padre y vendrá la humildad, y vendrá la victoria, y vendrá la gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.